Amén, pues vamos a ir empezando. Recordar que estamos viendo acerca de los salmos de David, que son salmos que llenan nuestra vida, nos dan ánimo para seguir adelante, nos fortalecen. Entonces vamos a estarle pidiendo al Señor que Él sea hablándonos en esta tarde, que Él nos ayude a entender su palabra. Y vamos a abrir en el Salmos capítulo 40, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, capítulo 40, versículo 1, y vamos a empezar leyendo y luego estaremos orando. Dice la palabra del Señor en el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tus muchas misericordias, gracias por tu amor incondicional. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos hables, que seas tú guiando tu palabra, Señor, que traiga fortaleza a nuestros corazones, que traiga ánimo, Señor, para seguir adelante en este tiempo, Señor, difícil, que cada vez vamos viendo un poco más de luz, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiados en ti y seguir fortalecidos en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo que estamos leyendo dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. El tema de esta tarde es: Dios es mi ayudador. ¿No? Qué bonito título. Dios es mi ayudador. Así que vemos que en la obra del Señor, como creyentes, nosotros necesitamos ser pacientes. Ante todas las situaciones que van a acontecer en nuestra vida, necesitamos que la paciencia sea una realidad en nosotros, algo que no la tenemos, algo que nos cuesta mucho poder conseguir, tener una paciencia. Y como habíamos visto en el fruto del Espíritu, entendimos que es el Espíritu Santo el que nos capacita y el que nos da esa paciencia, ¿verdad? Es algo que Dios obra una vez que nosotros hemos abierto en nuestro corazón. Es algo que no nace porque sí, sino es algo que nace conforme a nuestra búsqueda que tenemos con el Señor. Así que el primer punto habla de que es importante que esperemos en el Señor, ¿vale? Y dice que si nosotros esperamos en Él, entonces recibiremos lo que el Señor tiene para nosotros. Vemos en el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3, volvemos a leer el versículo 1 y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos que la paciencia que tuvo el rey David ante las situaciones que le estaban aconteciendo le llevó a tener una plena convicción de que solamente Dios tenía respuesta a todos sus problemas. Y dice que Dios inclina nuestro oído. Es como cuando estamos en un grupo de amigos, no sé si os ha pasado, pero estamos en un grupo de amigos y de repente empieza a hablar uno, empieza a hablar otro, etcétera, etcétera. Están hablando unos con otros y te hablan tres a la vez, ¿verdad? O están hablando tres y tú también empiezas a hablar y ves que todos están desviando su atención, pero hay uno que te presta atención a lo que tú estás diciendo y te sientes como contento un poco, ¿no? Diciendo: alguien me está prestando atención. Y creo que también te ha pasado que empiezan a hablar todos y tú estás hablando y nadie te hace caso. Y entonces poco a poco vas callando, bajando tu voz hasta que dejas de hablar. En este caso podemos ver nosotros que dice que cuando nosotros confiamos en el Señor y estamos clamando a Dios, dice que el Señor de repente escucha nuestro clamor e inclina, dice, se inclina hacia nosotros y oye las palabras que nosotros estamos expresando al Señor. El versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto nos quiere decir que el Señor ya nos sacó de una situación difícil que nosotros estábamos viviendo. El Señor nos sacó de esa situación difícil y complicada
a un lugar de seguridad, a un lugar de firmeza. Yo no sé si alguna vez hiciste alguna caminata por ahí, por el campo, etcétera, etcétera, sobre todo después que ha llovido y de repente te encuentras en que te has metido en un lodazal. Es algo, no sé, como asqueroso, incómodo, etcétera, 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 estar ahí en esa situación, y lo primero que haces es intentar buscar otra vez tierra firme, ¿verdad? Pues dice la palabra del Señor que en esa situación nos encontrábamos nosotros, buscando dónde poder pisar tierra firme, pero que con nuestras propias fuerzas no fuimos capaces de encontrar esa tierra firme. Y dice que el Señor, dice en la parte segunda del versículo 2 del Salmo 40, dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿No? El Señor dice que nos sacó de esa situación que nosotros estábamos y nos puso en un lugar seguro, en un lugar donde nuestros pies no se iban a hundir otra vez, en un lugar donde íbamos a caminar por tierra firme. Dice que hizo poner nuestros pies sobre la peña. ¿Y quién es la peña? Cristo. Cristo es la peña donde nuestros pies han sido afirmados para que nosotros podamos seguir el camino que Dios ha establecido. Amén. Dice el versículo 3, la primera parte. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Veis? El salmista está mostrándonos la obra que Dios hizo. Dice que la primera parte, Dios nos muestra que el rey David esperó al Señor, porque sabía que el Señor iba a inclinar su oído y porque sabía que el Señor iba a escuchar su clamor. La segunda dice que el Señor nos sacó de una situación adversa y complicada en la cual nosotros nos encontrábamos, en un lugar tal vez de desesperación, de angustia, en un lugar donde no encontrábamos a qué agarrarnos. De ahí nos sacó el Señor y nos puso, dice la tercera, en un lugar firme. Y una cuarta dice que después que el Señor hizo eso, en nosotros empezó a nacer un cántico nuevo, una alabanza al Señor. Yo no sé cómo está tu caminar cristiano, no sé cómo estás llevando tu vida en el Evangelio, pero cada día tiene que nacer de nosotros un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y cuando tú y yo esperamos en el Señor, entonces reconocemos que solamente en Él estamos firmes. Y también reconocemos que Él es el único digno de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? De que Él es el único en quien nosotros podemos confiar. Dice en el Salmo 40, versículo 3, la segunda parte, hasta el 4, dice: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Veis? Cuando nosotros confiamos en el Señor y el Señor hace su obra en nosotros, los que están a nuestro alrededor van a ver lo que Dios ha hecho. Cuando se refiere a esto de muchos, es aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y quiénes son los que están a nuestro alrededor? Nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestros padres, ¿verdad? La gente que está ahí, nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que muchos verán lo que Dios ha hecho y dice que le temerán y que empezarán a confiar en Dios. Y eso nos lleva a que nosotros recapacitemos y pensemos cómo estamos llevando nuestro caminar cristiano, cómo estamos dejándonos guiar del Espíritu Santo, porque dice que nuestra vida es testimonio a los que nos rodean. El versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y nosotros entendemos que somos bienaventurados, que la palabra bienaventurado significa 1000 veces feliz. Dice que es el hombre que puso en Jehová su confianza. Nosotros como hijos de Dios hemos puesto en Dios nuestra confianza, en Jesucristo nuestro Señor. La gente aún sigue buscando en quién poner su confianza. Y ahí es donde entramos nosotros para poder mostrar a la gente que nuestra confianza está puesta en el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
Y aquí entra algo importante, y es que cuando un hijo de Dios, cuando alguien dice ser realmente un hijo de Dios, entonces vivirá de acuerdo al Evangelio. Y en su corazón no habrá soberbia, ni en su corazón no habrá desconfianza, en su corazón no habrá inquietudes, porque buscará al Señor y el Señor aclarará toda duda que haya en su vida y afirmará su corazón para que se mantenga firme dentro de la voluntad de Dios. Una persona que busca a Dios encontrará la respuesta de Dios. Pero una persona que no está buscando a Dios, entonces no encontrará una respuesta, sino muchas. Y esas muchas respuestas le alejarán del Señor. Así que recordemos que solamente en Él estamos firmes. Recordemos que solamente Él es digno de confianza. Así que sigamos esperando en Dios, sigamos confiando en Dios. Y si has dejado de esperar en Dios, pues te animo a que esperes en el Señor y no bajes tus brazos. Cuando tú y yo esperamos en el Señor, en nuestra vida se ha generado un cambio. Y cuando se ha generado un cambio en nuestra vida por la obra de Dios obrando en nosotros, entonces anunciamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y para que anunciemos las obras de Dios en nuestra vida, demanda de un compromiso con Él. Todo lo que nosotros hagamos dentro de la obra de Dios no es un compromiso con los hombres, no es un compromiso con los pastores, no es un compromiso con los líderes. El compromiso de que la obra del Señor avance es un compromiso con el Señor. ¿Veis? La obra de Dios va a avanzar siempre y cuando en nosotros haya ese compromiso genuino con Él. Un compromiso de seguir adelante, de seguir avanzando en su obra. Y dice en el Salmo 40, versículos 5 al 8, dice la palabra del Señor: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para nosotros. No es posible contarlos ante ti. El salmista está diciendo: Señor, tú cada día aumentas las maravillas para con nosotros. Tú cada día haces grande, tú cada día muestras la grandeza de tu poder en nuestras vidas. ¿Cómo no alabarte y bendecir tu nombre? Así que, trayendo este versículo a nuestras vidas, nosotros también seríamos capaces de decirle al Señor: Señor, has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. ¿Veis? Son tantos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, son tantas cosas que Dios ha hecho en nosotros, que si nos pusiéramos a enumerarles, ni siquiera terminaríamos. Dice, sigue adelante y dice: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. No sé cuánto tiempo llevas en el Evangelio, no sé si has llegado hace poco, has llegado hace mucho, pero estoy convencido de que hay un montón de cosas que Dios ya ha hecho en tu vida. Y si Dios no ha hecho cosas en tu vida, será tal vez porque no estás confiando en Él y no estás depositando tu plena confianza en el Señor. Y en esta tarde yo te animo a que hagas un compromiso con Jesucristo y dejes que Él sea el que guíe tu caminar. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Aquí el salmista está mostrándonos que si nosotros hacemos las cosas por hacerlas, porque los otros lo hacen, entonces realmente no tiene sentido lo que estamos haciendo. Aquí el salmista está diciendo: si tú das una ofrenda, si tú haces un sacrificio, si tú le sirves al Señor, si tú estás haciendo esto para la obra del Señor, porque el resto lo está haciendo, entonces realmente estás confundido, estás perdido, porque lo que tenemos que hacer, las cosas, es en obediencia a Dios. Por eso dice el salmista: sacrificio y ofrenda no te agradan. El profeta Samuel dijo que al Señor, antes que los sacrificios, ¿qué es lo que le gustaba?
la obediencia. La obediencia es lo que demanda el Señor en nuestras vidas. Cuando tú y yo somos obedientes al Señor, entonces las demás cosas fluyen. Cuando tú eres obediente al Señor, tienes un anhelo de servirle. Cuando tú eres obediente al Señor, le ofrendas con todo tu corazón, diezmas con todo tu corazón, alabas con todo tu corazón, porque tú estás viviendo en obediencia y eres una nueva criatura. Y entonces lo nuevo empieza a relucirse en nuestra vida. Tu vida es consagrada a Él, te alejas del pecado, ya no quieres vivir en el pecado, sino que quieres vivir una vida que agrade a Dios. Lo triste es que cuando muchos cristianos llegan a una cierta comodidad, en vez de avanzar más, se quedan estancados y muchos vuelven hacia atrás. Pero el Señor nos anima ahora y nos dice, hey, tienes que poner mi confianza en ti, en mí. Tienes que poner tu confianza en mí, dice el Señor. Entonces no serás avergonzado. De ahí el versículo que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos en obediencia a Él, que nosotros le busquemos cada día, que nosotros nos empapemos de su palabra, que nosotros seamos buscando al Espíritu Santo y Él sea llenando nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, ayudar al necesitado, orar por aquellos que están sufriendo, orar por aquellos que están padeciendo alguna necesidad. Hoy vemos mucha necesidad en el mundo. Estamos llegando a un caos social. Ahora ya del virus hemos pasado a las protestas y no sabemos en qué va a terminar todo esto. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. El Señor dice que nosotros tenemos que tener un compromiso con Él. Y dice la segunda parte, tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, entonces nos deleitamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hacer las cosas para Dios es un agrado. Hacer las cosas para Dios es un deleite. Hacer las cosas para Dios es una satisfacción. Pero cuando realmente nuestro corazón no está empapado por la palabra de Dios, empieza a haber temores, empieza a haber cansancio, empieza a haber fatiga, empieza a haber aburrimiento. Ya todo nos cuesta hacer para el Señor. Por eso es importante que nosotros nos empapemos de la palabra del Señor, que nuestro corazón esté siempre receptivo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Cuando eso sucede, cuando hay un verdadero compromiso en nuestras vidas, cuando realmente lo único que queremos es alabar el nombre de nuestro Dios, entonces empezamos a proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a los demás. El Salmo 40, versículo 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. David nos muestra y nos dice, yo no me he quedado callado, yo he anunciado la obra de Dios. Lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy dando a conocer a los demás. Porque no quiero solamente yo quedarme con esta salvación, no quiero solamente yo quedarme con esta llenura de su presencia, sino que quiero que muchos más conozcan del Señor. Dice en el versículo 9, la siguiente parte dice, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. El Señor sabe que en nuestro corazón hay el deseo que otros conozcan de Él. Y es más, el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros proclamemos el Evangelio a los demás. Dice el versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. ¿Veis? El salmista está diciendo, todo lo que recibí de ti, no me lo guardé para mí. Todo lo que recibí de ti, lo estoy dando a conocer a los demás. Estoy mostrando a los demás acerca de lo que tú has hecho
de lo que tú has hecho en mi vida. Dice el versículo 10 más abajo, dice, he publicado que tú eres fiel, dice el salmista. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, mostrar a la gente la fidelidad de Dios. Dice, he mostrado que tú eres fiel y de tu salvación. Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí el salmista no está diciendo, les dije que se iban a ir al infierno, les dije que la condenación va a venir, les dije que son hacedores de maldad, les dije que son sepulcros blanqueados. No dice nada de eso. Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Cuando hablamos nosotros de la salvación, estamos hablando que si alguien no es salvo, va a perderse en algo o su vida va a tener una consecuencia tremenda. Y aquí el salmista está diciendo que ha hablado de su salvación, de que Dios es un Dios justo y que nos da este tiempo para que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Y si hay un arrepentimiento, entonces habrá salvación para nuestras vidas. Pero si no hay un arrepentimiento, entonces lo único que nos queda es esa condenación eterna después que venga Jesucristo a juzgar a vivos y a muertos. Dice que Él no ocultó de la misericordia de Dios. La gente tiene que escuchar de que Dios es un Dios misericordioso. Hay gente que dice, yo soy tan mala que no merezco que el Señor me perdone. Creo que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje merecemos que Dios nos perdone. No es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros somos, no es por nuestras declaraciones, no es por nuestras oraciones, sino es por la gracia de Dios. La salvación es un regalo dado por Dios. La oración nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor. Así que no dejemos de buscarle al Señor. No dejemos de que el Señor haga su obra en nosotros. No ocultemos que Dios es un Dios misericordioso. Cuando se levante la gente diciendo, es que Dios hace esto, Dios es tal, Dios es malo. No, espérate un momento. La palabra de Dios me muestra que Dios es misericordioso. Y no solamente eso, sino que cada día dice que su misericordia es nueva. El versículo 11 dice, en el versículo 11, cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. En este salmo me encanta mucho, porque primero el salmista David empieza alabando al Señor. Dice, Señor, gracias porque me sacaste de la angustia, del lodo de donde yo me encontraba. Te doy las gracias porque eres bueno y por todas esas obras maravillosas que tú has hecho. Yo no voy a cerrar mi boca, sino que voy a seguir anunciando a todo el mundo acerca de la gran bendición que tú has hecho en mi vida. Dice, no me quedaré callado. Pero luego él entra en otra situación y vemos el tercer punto que dice, disfrutemos de su libertad. Ahí, si podéis ver en las pantallas, dice, disfrutemos de su libertad. El versículo 11 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Antes él estaba diciendo que Dios es un Dios misericordioso, pero ahora él está clamando al Señor y está diciendo, Señor, mírame a mí. Yo necesito tus misericordias. Yo necesito que tú hagas tu obra en mí. Yo necesito, dice más adelante, tu misericordia y que tu verdad me guarden siempre. Y aquí entra lo que siempre decimos en la congregación. La salvación es personal. La salvación es algo personal. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor. David lo sabía. David sabía que él tenía que consagrar su vida a Dios. David sabía que él tenía que buscar a Dios, que la relación con Dios tenía que ser de una manera personal, él y Dios. La relación ahora con Dios tiene que ser algo personal. Mi relación con Dios tiene que ser mía.
Por el hecho de que yo busque a Dios, no quiere decir que mi mujer ya automáticamente tiene una relación con Dios. No es así. Ella tiene que empezar a buscar también a Dios y tener esa relación con el Señor. Otra cosa es que oremos juntos, que busquemos a Dios juntos, pero nuestra relación con el Padre tiene que ser algo personal. Y de ahí que buscando a Dios de una manera personal, nos reunimos en las congregaciones, en los templos, para adorar y bendecir el nombre de Dios todos juntos, para que el poder de Dios se derrame sobre toda su iglesia, sobre toda la iglesia del Señor. Versículo 12 dice, porque me han rodeado males sin número. ¿Veis? El salmista está pidiendo al Señor que tenga misericordia y le está diciendo, Señor, la situación que yo estoy viviendo es difícil, es complicada. Hay muchas situaciones complicadas a mi alrededor. Hay gente que cree que por el hecho que los pastores oren, pues automáticamente su situación va a cambiar. Pero no es así. El hecho, sí, que vas a sentir tal vez fuerzas, vas a sentir ánimo, pero tenemos que empezar a clamar cada uno a Dios para que Dios obre en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos contriste y nos hace ver si realmente le hemos fallado a Dios y trae a nuestro corazón que haya un arrepentimiento. Pero cuando, por ejemplo, pides a alguien que ore porque te está yendo mal, esa persona va a orar para que la bendición de Dios venga a tu vida. Pero realmente quien sabe cómo está tu corazón delante de Dios, eres tú. ¿Veis? Así que es importante que cada uno de nosotros busquemos al Señor para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Dice el versículo 12, sigue diciendo David, dice, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Qué está diciendo el rey David? Él dice, yo te busco a ti, Señor, porque hay un montón de cosas a mi alrededor. Y muchas de esas cosas son las consecuencias de lo que yo hice. Mucho del dolor que está viniendo a mi vida es la consecuencia de las malas decisiones que yo tomé en un momento dado. Fíjense en que dice la palabra de Dios, está diciendo el salmista en el 12, más abajo, dice, y no puedo levantar la vista. Tanta es la aflicción que este hombre siente en la presencia de Dios, que está pidiendo al Señor que haya un socorro a él, que venga la misericordia de Dios a su vida, que la verdad de Dios le guarde para siempre. Y dice, y mi corazón me falla. ¿Cuándo el corazón empieza a fallar en la vida del creyente? Cuando hay un sufrimiento tremendo, cuando en nuestra vida hay dolor por algo que sucedió, ya sea que nosotros hayamos hecho o ya sea que alguien externo hizo y nos dañó. Y lo que el salmista está diciendo aquí es, Señor, mi corazón me falla. Hay dolor en mi corazón. Yo quiero que tú vengas a mi vida y me ayudes con esta situación. Sácame nuevamente como ya me sacaste antes de ese lodo de desesperación. Quiero mantenerme en tu peña, que eres tú, Cristo, la roca, y mantenerme firme en ti. Dice el versículo 13, dice, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Veis? Aquí el salmista está diciendo, Señor, te necesito. Señor, ya no sé qué hacer. Estoy delante de tu presencia buscando esa palabra que renueve mis fuerzas. Esa palabra que me ayude a seguir adelante. Quiero que mis fuerzas, Señor, sean renovadas. Sé que estoy sufriendo porque hay gente que intenta hacerme daño. Sé que estoy sufriendo por la consecuencia de mis actos, de mis decisiones. Sé que estoy sufriendo, estoy pasando una situación de prueba, pero sé que tú me vas a ayudar. Cuando tú y yo disfrutamos de la libertad de Dios, en la libertad que Cristo nos ha hecho,
cuando hay un arrepentimiento en nuestro corazón, cuando reconocemos realmente que necesitamos de Él. Y aquí viene una pregunta muy importante, y es, ¿dónde está puesta ahora mismo tu confianza? ¿Tu confianza está puesta en lo que dicen los políticos? ¿Tu confianza está puesta en lo que van a decir en las noticias? ¿Tu confianza está puesta en la vacuna que dicen que posiblemente esté para septiembre, otros para enero, otros para dentro de 3 años? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Cuando nuestra confianza está puesta en algo o en alguien, entonces nos volvemos dependientes de él. Y cuando nos volvemos dependientes de aquello que hemos puesto nuestra confianza, entonces ya nos hemos alejado del Señor, porque ya no es el Señor en donde está depositada mi confianza. ¿Entendéis? La palabra del Señor nos muestra que tenemos que reconocer que cada día necesitamos de Dios. No necesitamos de las cosas externas, porque todas las cosas externas vendrán por la voluntad de Dios a nuestra vida. Lo que necesitamos es tener una consagración con el Señor. Versículo 14 dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Él está diciendo, Señor, yo me refugio en ti. Aquellos que me quieren hacer daño, ya se las arreglarán contigo. Yo lo único que quiero es depositar mi confianza en ti. Ya sea que me quieran destruir, ya sea que me quieran hacer daño, yo confío en ti. El versículo 15, el salmista sigue orando al Señor y le dice, sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, ea, ea. Muchas veces habrá gente que se burle de nosotros. Mucha gente nos querrá hacer daño por lo que nosotros creemos. Sin embargo, nosotros no tenemos que olvidar que es Cristo quien nos ha liberado de toda cosa que nos quiera hacer daño. Estamos seguros en Cristo. Él nos ha salvado y Él es el que nos mantiene firmes en sus caminos. Dice el versículo 16, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Buscamos al Señor? Yo creo que tu respuesta es sí, pues gózate y alégrate, porque el Señor es un Dios bueno y Él es todopoderoso. Y dice, digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Puedes decir ahí en el lugar donde estás, el Señor sea enaltecido. Jesucristo, el Rey de Reyes, sea enaltecido. Bendito sea su nombre. Y entramos en la parte final que dice que disfrutamos de la libertad de Dios, reconociendo que Él es mi ayudador y Él es mi libertador. Un versículo que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho en los momentos difíciles, en las situaciones más adversas y más complicadas que he tenido que vivir. Es un versículo que me ayuda a saber y confiar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Que a pesar de cualquiera que sea mi situación, Dios está escuchándome. Dios está ahí para ayudarme. En el Salmo 40, versículo 17, dice la palabra del Señor, lo tenéis en vuestras pantallas si lo queréis ver. Dice, aunque afligido y yo necesitado, ¿veis? Afligido. ¿Qué es afligido? Cuando todo te está chocando, cuando todo te está ahogando, asfixiando, cuando ya no sabes qué hacer con la situación que estás atravesando. Y dice, aunque afligido y yo necesitado, Señor, mira mi situación, ves en la situación que hoy me encuentro, tú ves cómo estoy ahora mismo. Dice, Jehová pensará en mí. No sé en qué situación tú estás ahora mismo. Puede ser que todo esté yendo bien,
Pero recuerda este versículo cuando vengan las cosas complicadas a tu vida y recuerda que el Señor está pensando en ti. Y recuerda lo que dice este versículo, dice, Él es mi ayuda y mi libertador. Y esta frase me encanta. Yo cuando estaba pasando por situaciones difíciles, siempre le decía, Señor, Dios mío, no te tardes. Señor, mira lo que estoy padeciendo. Mira la situación en la cual estoy ahora mismo. Yo te pido, Señor, que no te tardes. Escucha mi clamor. Y si juntamos estos dos versículos, y dice en el versículo 1 del Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y el versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Tal vez estás padeciendo una enfermedad, tal vez hay un dolor que apareció ahí que no sabes de dónde vino. Clama al Señor y clámale a Él. Dile, Señor, mira este dolor que estoy teniendo. Mira la aflicción que está sintiendo mi cuerpo ahora mismo. Haz una obra en mí. Yo sé que tú, Señor, estás pensando en mí. Yo sé, Señor, que tú estás escuchando mi clamor, que tú estás inclinando tu oído a mi clamor. Y dile, Dios mío, no te tardes en escuchar y responder a mi petición. Amén, es un tema muy bonito. Recuerda que el título es, Dios es mi ayudador. Y los 3 puntos principales han sido que esperemos en Él, que anunciemos las obras de Dios y que disfrutemos la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Amén.